La campana de la iglesia repicaba lenta, grave, como si cada golpe cayera directamente sobre el corazón de Elena María. El aire olía a incienso y flores marchitas, una mezcla que siempre asociaba con la muerte. El féretro de su nieta Sofía, tan pequeño comparado con la grandeza de la vida que había tenido por delante, descansaba en el centro de la nave. Cubierto de lirios blancos, parecía una isla en medio de un mar de rostros serios y ojos llorosos. La gente murmuraba: «Pobrecita, tan joven, un accidente tan absurdo». Los vecinos, los amigos de la familia, incluso antiguos colegas de la escuela donde Elena había trabajado como maestra, todos repetían la misma frase: «Fue un accidente, la vida es así de cruel». Pero en el corazón de Elena no había paz, ni aceptación. Algo no encajaba. El accidente de coche que se había llevado la vida de Sofía había ocurrido demasiado repentinamente, en circunstancias demasiado extrañas. Nadie parecía querer hablar de los detalles, y esa falta de claridad era un cuchillo que le atravesaba el alma. Elena tenía 70 años, aunque la vida y la tristeza le habían agregado más arrugas que los calendarios. Era una mujer fuerte, acostumbrada a luchar sola desde que enviudó hace más de 2 décadas. Había educado a su hija, y luego había ayudado a criar a Sofía, que había sido para ella algo más que una nieta. Era su compañera, su alegría, su segunda oportunidad de sentir la juventud cerca. Verla ahora, inmóvil dentro de un ataúd, le rompía el corazón de una forma que ninguna palabra podía describir. Durante la misa, el sacerdote habló de resignación y esperanza, de que Sofía estaba ya en un lugar mejor. Elena escuchaba, pero las palabras le sonaban huecas. ¿Un lugar mejor?, pensaba. El mejor lugar para Sofía era aquí, con sus libros, con sus sueños, con todo lo que aún le quedaba por vivir. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero detrás de esas lágrimas había otra cosa, una semilla de sospecha, una voz interior que no la dejaba tranquila. Cuando terminó la ceremonia, todos se dirigieron al cementerio. El aire estaba frío y húmedo, el cielo cubierto de nubes grises. Elena caminaba despacio, apoyándose en su bastón, mientras observaba al yerno, a Javier, el marido de su difunta hija y padre de Sofía. Él caminaba adelante, impecable en su traje negro, con una expresión que parecía cuidadosamente ensayada, triste pero contenida. Elena no podía evitar mirarlo con desconfianza. Desde hacía tiempo había notado en él una frialdad difícil de describir, siempre ocupado con sus negocios, siempre con una palabra cortés pero distante. ¿Lloraba de verdad por Sofía? ¿O solo cumplía con el papel que la sociedad le exigía? El ataúd fue descendido lentamente a la fosa. El sonido de la tierra cayendo sobre la madera fue como un golpe seco que hizo estremecerse a Elena. Su cuerpo tembló y tuvo que sujetarse con fuerza al brazo de una vecina que estaba junto a ella. «Descanse en paz», susurraban todos. Pero Elena, apretando los labios, murmuró para sí misma: «No habrá paz hasta que yo sepa la verdad». Después del entierro, la gente fue marchándose poco a poco. Unos se acercaban a dar el pésame, otros a ofrecer ayuda. Elena agradecía, asentía, pero apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en los últimos días de Sofía. Recordaba que la muchacha, con apenas 20 años, había llegado a casa una tarde con una expresión extraña, nerviosa, inquieta, como si algo le pesara en el alma. «Abuela», le dijo entonces, «si me pasa algo, busquen mi mochila». Elena se lo había tomado como una broma, un comentario juvenil exagerado, y ahora esas palabras resonaban como un presagio, como una advertencia que no había sabido escuchar. De vuelta en la casa, el silencio fue insoportable. El lugar estaba lleno de recuerdos. Los libros de Sofía aún en la mesa, su bufanda colgada en la silla, el aroma tenue de su perfume en el pasillo. Elena se sentó en el sillón, se cubrió el rostro con las manos y dejó que las lágrimas fluyeran sin contención. Pero entre sollozos, algo se encendió en su interior. No podía quedarse inmóvil, esperando que el tiempo curara las heridas. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se había producido realmente el accidente? ¿Por qué Sofía parecía asustada los días anteriores? ¿Y qué significaban aquellas palabras sobre la mochila? Elena no era policía ni detective,
pero había aprendido, a lo largo de los años, que el instinto de una mujer rara vez se equivoca. Y su instinto le decía que la muerte de Sofía no había sido un simple accidente. Al caer la noche, se levantó, encendió una vela frente a la fotografía de su nieta y susurró: «No te preocupes, hija mía. Voy a descubrir la verdad, aunque me cueste la vida». En ese momento, no sabía aún a quién acudir ni cómo empezar, pero sí tenía la certeza de que no estaba dispuesta a aceptar la versión oficial. La semilla de la duda se había convertido en una determinación férrea. Elena, la anciana maestra que muchos veían como una mujer frágil y cansada, estaba a punto de iniciar una lucha contra la mentira, el silencio, y quizás contra alguien muy cercano. Y aunque su corazón estaba desgarrado, había algo que le daba fuerza: la promesa de justicia para Sofía. La noche había caído sobre el barrio. En la casa de Elena María, el silencio se volvía tan pesado que parecía hundir las paredes. Las luces de la calle apenas entraban por las cortinas, dibujando sombras alargadas en el suelo. Sentada frente a la mesa, con una taza de té ya frío entre las manos, Elena pensaba una y otra vez en las últimas palabras de Sofía: «Si me pasa algo, busca en mi mochila». Esa frase, repetida en su cabeza como un eco, no la dejaba descansar. No podía acudir a la policía local. Conocía bien cómo funcionaban las cosas: papeleo, burocracia, la tendencia a cerrar los casos cuanto antes. Un accidente de tráfico. Eso era lo que habían escrito en el informe, y para ellos el asunto estaba zanjado. Pero para ella, no. Para ella, las piezas del rompecabezas no encajaban. Fue entonces cuando un nombre surgió de lo más profundo de su memoria: don Ricardo. Ricardo Gutiérrez había sido inspector de policía en Madrid. Un hombre de carácter fuerte, de esos que parecían llevar la ley en la mirada. Hacía muchos años, cuando la hija de Elena, la madre de Sofía, era todavía una adolescente, él había ayudado a la familia en un problema delicado: un robo en la casa que casi termina en tragedia. Ricardo lo resolvió con discreción, con firmeza, y con una humanidad que Elena nunca había olvidado. Pero los años habían pasado. El tiempo los había separado. Ella apenas sabía de él, solo que, tras jubilarse, se había mudado a un barrio tranquilo en las afueras. Elena dudó: ¿sería correcto volver a molestar a un hombre que ya debía estar disfrutando de su retiro? ¿Qué pensaría si una anciana, medio desesperada, lo buscaba con una historia que sonaba a paranoia? Sin embargo, su instinto le gritaba que Ricardo era la única persona en la que podía confiar. Se levantó, caminó hasta un viejo cajón de la cómoda y comenzó a rebuscar entre cartas antiguas y fotografías amarillentas. Allí, casi escondida, encontró una libreta con números de teléfono escritos a mano. Con dedos temblorosos, pasó las páginas hasta que un nombre le saltó a la vista: Ricardo Gutiérrez. El número estaba allí, aunque no sabía si seguiría en uso. Respiró hondo y marcó. Unos segundos de silencio, luego una voz grave, cansada pero reconocible, respondió al otro lado. «¿Diga? ¿Don Ricardo? Soy Elena María. No sé si me recuerda». Hubo una pausa larga, seguida de un suspiro que sonó a sorpresa. «Claro que me acuerdo. Han pasado... ¿qué? ¿20, 25 años? ¿Cómo está usted?» La voz le trajo un alivio inmediato, como si un viejo puente que creía derrumbado aún estuviera firme. Pero la emoción le quebró el tono. «No estoy bien, Ricardo. Mi nieta Sofía... ella... ha muerto». El silencio que siguió fue denso, respetuoso. «Lo lamento mucho, Elena. Lo siento de verdad». Ella apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Luego, con un hilo de voz, añadió: «No creo que haya sido un accidente». Al otro lado, Ricardo guardó silencio. No la interrumpió, no la contradijo, solo esperó. Eso le dio a Elena el valor para continuar. Le habló de las extrañas palabras de Sofía, de la mochila, del comportamiento frío de Javier, el yerno. Le habló del presentimiento que no la dejaba en paz. Cuando terminó, sintió que había abierto el corazón, exponiendo su dolor más profundo. Finalmente, Ricardo respondió: «Los presentimientos de una madre o una abuela no deben tomarse a la ligera.
Lo he visto muchas veces en mi carrera. Dígame, ¿tiene algún documento? ¿Algo que Sofía le haya dejado? No lo sé, confesó ella. Tal vez en su mochila, pero Javier se apresuró a deshacerse de sus cosas. Entiendo, dijo Ricardo, con un tono que mezclaba prudencia y preocupación. Escúcheme, Elena, no confíe en nadie más por ahora. Si lo que sospecha es cierto, podría estar en peligro. Esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Elena. Hasta entonces había pensado que el peligro ya había pasado, que todo había terminado con Sofía. ¿Y si no era así? ¿Y si ella era ahora un obstáculo para alguien? Necesitamos hablar en persona, continuó Ricardo, no por teléfono. Mañana, a media tarde. Hay una cafetería en el barrio viejo, cerca de la Plaza Mayor, la Campana de Bronce. Allí no nos interrumpirán. Elena asintió aunque él no podía verla. De acuerdo, estaré allí. Colgó el teléfono con las manos sudorosas. El corazón le latía con fuerza, como si hubiera corrido una maratón. Durante años había vivido en la rutina tranquila de la vejez. Leer, cocinar, recordar. Ahora, de repente, estaba entrando en un terreno oscuro y desconocido. Se levantó y miró el retrato de Sofía sobre la chimenea. Hija, parece que la verdad está mucho más escondida de lo que imaginaba. Pero voy a llegar hasta el final, te lo prometo. Esa noche durmió mal, con sueños entrecortados en los que veía sombras moviéndose por la casa. Oía pasos en los pasillos y sentía que alguien vigilaba desde la ventana. Se despertó sobresaltada varias veces, con la certeza de que algo o alguien estaba observándola. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, pensaba en lo que le esperaba. El reencuentro con Ricardo no sería solo un paso hacia la verdad, también sería un regreso a un pasado que había preferido enterrar. A esos tiempos en que aún había esperanza, pero también secretos y heridas no cerradas. Las sombras del pasado volvían a tocar su puerta. Y esta vez sabía que no podía ignorarlas. La tarde caía lentamente sobre el barrio antiguo. Las calles empedradas, húmedas por la lluvia de la mañana, reflejaban la luz anaranjada de los faroles que acababan de encenderse. Elena María caminaba despacio, con el abrigo cerrado hasta el cuello y un paraguas en la mano, aunque ya no llovía. Sentía que cada paso la acercaba no solo a la cafetería, sino también a un secreto que podía cambiarlo todo. La Campana de Bronce no era un lugar famoso, pero tenía su encanto. Una cafetería pequeña, con apenas 5 mesas y un mostrador de madera oscura que guardaba el olor de años de café recién molido. Era el tipo de sitio donde las conversaciones quedaban atrapadas en las paredes y nadie hacía demasiadas preguntas. Al entrar, el tintinear de la campana sobre la puerta le anunció al camarero que había llegado alguien. Allí, en una mesa apartada junto a la ventana, estaba don Ricardo. Había envejecido, claro, el cabello canoso, el rostro surcado de arrugas, las manos grandes apoyadas en un bastón. Pero sus ojos, esos ojos que en otro tiempo infundían respeto y confianza, seguían igual de atentos y firmes. —¿Elena? —dijo, levantándose con esfuerzo pero con cordialidad. —Gracias por venir. —No podía quedarme en casa —respondió ella sentándose frente a él—. Necesito entender qué pasó con Sofía. El camarero les sirvió 2 cafés. Nadie más ocupaba el local. Era como si el destino hubiera preparado ese lugar para que hablaran sin interrupciones. Elena, con manos temblorosas, sacó de su bolso un sobre arrugado, lo colocó sobre la mesa, casi como si fuera un objeto peligroso. Esto estaba escondido en el forro de la mochila de Sofía, explicó. Lo encontré de casualidad, cuando Javier ya había retirado casi todas sus cosas. Sentí que me vigilaba, como si no quisiera que yo guardara nada de ella. Ricardo tomó el sobre y lo abrió con la paciencia de un investigador veterano. Dentro había varias hojas, recibos de transferencias bancarias, copias de correos electrónicos impresos y una pequeña libreta con apuntes desordenados. —¿Los ha leído? —preguntó Ricardo, hojeando con cuidado. —Algunas partes —confesó ella—. No entiendo mucho de negocios, pero veo cifras grandes, nombres de empresas extranjeras. ¿Y aquí? Señaló un párrafo subrayado por Sofía. Hay una nota que dice: «Papá político, cuidado, ¿demasiados secretos?» Ricardo frunció el ceño. «¿Papá político? Se refiere a Javier, ¿verdad?» «Sí», asintió Elena, bajando la voz como si alguien pudiera escucharla.
Mi yerno, el empresario ejemplar, el que siempre aparece en las revistas locales, donando dinero a la iglesia, apoyando actos benéficos. Todos lo adoran. Pero Sofía, ella desconfiaba. Ricardo guardó silencio unos segundos, revisando más papeles. Aquí hay transferencias que no tienen explicación lógica, movimientos de dinero hacia cuentas en el extranjero, y esta libreta. La hojeó con atención. Contiene anotaciones sobre reuniones, nombres de supuestos socios. ¿Se ha fijado? Algunos de estos nombres aparecen también en artículos de prensa sobre corrupción. Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Está diciendo que Javier, que mi yerno podría estar involucrado en algo así? No lo afirmo todavía, respondió Ricardo con tono prudente. Pero tu nieta estaba investigando, eso es evidente. Y cuando alguien escarba demasiado en los negocios sucios, corre riesgos. El corazón de Elena se apretó en su pecho. Una parte de ella se resistía a creerlo. Javier, el hombre que había cuidado de su hija tras enviudar, el que parecía un esposo atento y un padre responsable, ¿podía esconder una cara tan oscura? ¿Pero por qué Sofía no me dijo nada?, preguntó en un murmullo. Tal vez quería protegerla, contestó Ricardo. O tal vez no tuvo tiempo. El camarero pasó cerca, y ambos callaron hasta que volvió detrás del mostrador. Ricardo aprovechó el silencio para inclinarse hacia Elena. Escúchame con atención, le dijo en voz baja. Si Javier sospecha que tú tienes estos documentos, tu vida podría estar en peligro. Elena lo miró con los ojos muy abiertos. La sensación de vigilancia que había sentido los últimos días, esas miradas de reojo de su yerno, de repente cobraban sentido. Entonces, ¿qué hago?, preguntó, casi desesperada. Ricardo cerró el sobre con firmeza. Yo me quedaré con las copias, pero tú debes actuar con normalidad. No muestres miedo, no le des señales. Si nota que sabes más de la cuenta, podría ponerse violento. Elena asintió, aunque la idea de volver a casa y mirarle a los ojos le parecía insoportable. Lo que necesitamos ahora es una prueba directa, continuó Ricardo. Algo que lo comprometa sin lugar a dudas. Estos documentos son un indicio fuerte, pero en un tribunal él podría negarlo todo. Necesitamos escucharlo, atraparlo con sus propias palabras. Elena tragó saliva. ¿Y cómo se consigue eso? Ricardo esbozó una sonrisa leve, de esas que ocultan un plan. No te preocupes por eso ahora. Primero, debes sobrevivir. Luego veremos cómo atraparlo. Cuando salieron de la cafetería, la noche ya había caído sobre la ciudad. Ricardo acompañó a Elena unos pasos, apoyado en su bastón. Antes de despedirse, le apretó la mano con fuerza. No estás sola, Elena. Pase lo que pase, no lo olvides. Ella asintió, aunque en el fondo sentía un peso enorme sobre los hombros. Caminó hacia su casa con la sensación de que el aire mismo estaba lleno de sospechas. Cada sombra en la calle parecía seguirla. Cada farol parecía iluminar demasiado. Al llegar a casa, dejó el abrigo y se apoyó contra la puerta cerrada. El silencio la envolvió de nuevo, pero ya no era un silencio cualquiera. Era un silencio lleno de preguntas, de miedo, de certezas que se negaba a aceptar. Sabía una cosa: Javier no era el hombre que todos creían. Y lo peor era que ahora él debía de saber que ella lo miraba con otros ojos. La casa de Elena María, que antes había sido refugio de calma y recuerdos, empezó a convertirse en un lugar cargado de tensión invisible. Las habitaciones parecían más frías, los pasillos más largos, y cada crujido de la madera bajo sus pies sonaba como una advertencia. Desde que regresó de su encuentro con don Ricardo, notaba cómo Javier, su yerno, había cambiado. O quizás era ella la que, con nuevos ojos, descubría facetas que antes había preferido ignorar. Lo cierto es que sus miradas ya no eran las mismas. Una tarde, mientras doblaba ropa en su habitación, lo vio apoyado en el marco de la puerta, observándola en silencio. No dijo nada durante varios segundos, y eso fue lo que más la inquietó. Finalmente, con una sonrisa forzada, comentó: «Últimamente te noto distraída, suegra. ¿Pasa algo?» Elena trató de sonar tranquila. «Es solo el cansancio. Ya sabes, no he dormido bien desde lo de Sofía». Javier inclinó la cabeza, como si evaluara cada palabra, cada gesto. «Claro», respondió sin apartar los ojos. «Es normal, todos estamos afectados.
Pero debemos seguir adelante, ¿verdad? Asintió, forzando una sonrisa. Sin embargo, la incomodidad persistió. La manera en que él la miraba le recordaba a un cazador midiendo la distancia con su presa. Los días siguientes confirmaron sus temores. Javier parecía multiplicarse en la casa. Siempre estaba cerca, siempre pendiente. Si ella iba a la cocina a preparar té, él aparecía preguntando qué hacía. Si salía al jardín a regar las plantas, se asomaba desde la ventana. Incluso cuando hablaba por teléfono con alguna amiga, notaba que se acercaba con cualquier excusa, como para escuchar fragmentos de la conversación. Una noche, Elena despertó con un presentimiento extraño. Bajó descalza hasta la sala y encontró a Javier revisando unos cajones, donde ella guardaba papeles personales. Cuando él la vio, no mostró sorpresa. Solo sonrió con naturalidad. No podía dormir. Pensé en ordenar un poco. Ya sabes cómo soy. Pero Elena supo que no era una excusa inocente. Estaba buscando algo. A partir de entonces, vivió con la sensación de que cada rincón estaba bajo vigilancia. Guardaba silencio cuando quería llorar. Ocultaba sus notas detrás de libros antiguos y comenzó a usar frases vagas cuando hablaba con Javier. La relación entre ellos se volvió un juego de máscaras. Sonrisas falsas durante el día y miedo silencioso por la noche. Un domingo por la mañana, durante el desayuno, él dejó caer una frase que le heló la sangre. ¿Sabes? A veces pienso que Sofía tenía secretos, cosas que ni tú conocías. ¿No te parece curioso? Elena apenas logró mantener la compostura. ¿Qué quieres decir? Nada, nada, contestó él removiendo el café. Solo reflexiones, aunque... Hizo una pausa y la miró fijamente. Tú pasas mucho tiempo sola en tu cuarto. Espero que no estés guardando cosas que puedan confundirte más. Elena sonrió débilmente, pero por dentro el corazón le martilleaba en el pecho. Ese comentario no era casualidad. Javier sospechaba. Aquella misma tarde decidió esconder mejor lo poco que le quedaba de las notas de Sofía. Subió al desván, entre baúles viejos y cajas polvorientas, y ocultó el pequeño papel con la dirección de Ricardo dentro de un libro de misales antiguos. Mientras lo hacía, escuchó pasos en la escalera. Se apresuró a fingir que buscaba fotos antiguas justo cuando Javier asomó la cabeza. ¿Qué haces aquí arriba?, preguntó con un tono demasiado neutro. Buscaba recuerdos de Sofía, contestó ella, enseñándole un marco vacío que encontró a mano. Él se quedó mirándola unos segundos, luego sonrió. Entiendo, pero no deberías subir sola, podrías caerte. Avísame la próxima vez. La recomendación sonaba más a orden que a cuidado. Las noches se volvieron interminables. Elena se acostaba, pero el sueño tardaba en llegar. Escuchaba pasos, puertas que se abrían suavemente, ruidos apagados en la cocina. Una madrugada creyó escuchar cómo alguien probaba las llaves en la cerradura de su habitación. Al día siguiente, Javier se comportó como si nada hubiera pasado. La paranoia comenzó a crecer, aunque en el fondo sabía que no era paranoia. Había señales demasiado claras. Él la controlaba, la vigilaba, y cada vez parecía más impaciente. En una ocasión, durante la cena, dejó escapar otra frase inquietante. La gente que se obsesiona con el pasado no vive mucho en el presente. Tú deberías descansar más, suegra. Elena se quedó helada. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza disfrazada? Una tarde, cuando Javier salió a una reunión, Elena aprovechó para llamar a Ricardo, desde el teléfono fijo, con las manos temblorosas. Le contó lo que se estaba pasando, cómo se sentía observada a cada momento. «Ten cuidado», le dijo Ricardo con voz firme. Él sospecha, eso está claro, pero aún no tiene pruebas de que sepas algo. Mantén la calma. Y recuerda, mientras más normal te vea, más confiado estará. Eso nos dará la oportunidad de actuar. Elena colgó con lágrimas en los ojos. La confianza en Ricardo era lo único que la mantenía en pie. Esa noche, mientras guardaba la vajilla, Javier se acercó por detrás en silencio. Posó las manos en sus hombros, con un gesto que pretendía ser cariñoso, pero que a ella le provocó un escalofrío. «No te preocupes tanto, Elena», susurró al oído. «Estamos en familia, ¿no? Y en la familia no debe haber secretos». Elena apretó los labios y asintió, mientras por dentro una voz gritaba: «¡Estoy en peligro! Y lo peor es que estoy atrapada en mi propia casa».
Elena María llevaba días sintiendo cómo la casa se cerraba sobre ella como una trampa invisible. Sin embargo, el recuerdo de las palabras de Ricardo le daba valor. Busca todo lo que Sofía pudo haber dejado. Ella sabía más de lo que aparentaba. Esa frase se le repetía en la cabeza como un eco, cada vez que caminaba por la habitación de su nieta. El cuarto aún olía débilmente a perfume juvenil, a libros usados y a esa mezcla de inocencia y secretos que Sofía había sabido esconder tan bien. Elena intuía que allí, en ese espacio que Javier prefería evitar, podía estar la clave. Una tarde de lluvia, cuando Javier había salido a una supuesta reunión, Elena se armó de valor. Cerró la puerta del cuarto de Sofía y comenzó a registrar con calma. Abrió cajones, revisó entre los libros de la estantería, levantó el colchón. Nada. El silencio era tan profundo que el tic-tac del reloj sobre la pared parecía un martillo en su sien. Cuando ya estaba a punto de rendirse, notó algo extraño en el escritorio. Una de las tablas inferiores tenía una ligera hendidura, apenas perceptible. Pasó los dedos sobre la madera y sintió una ranura. Empujó con cuidado y la pieza cedió, revelando un pequeño compartimento oculto. El corazón se le aceleró. Allí, cuidadosamente doblados, había papeles y un cuaderno de tapas azules. Sus manos temblaron al abrirlo. Reconoció la letra de Sofía. Notas rápidas, frases entrecortadas, dibujos de flechas. Seguro de vida, llamadas de madrugada, cuentas en rojo. Palabras que se repetían junto a nombres y números de teléfono. Debajo encontró copias de documentos, pólizas, extractos bancarios, incluso correos impresos. Elena se cubrió la boca con la mano. Aquello era una bomba. Su nieta lo había descubierto todo, y ahora ella entendía por qué la había perdido tan pronto. Pero la alegría de su hallazgo duró apenas un instante. Al girar la cabeza, notó algo que le heló la sangre. Una cámara discreta, casi invisible, instalada en la esquina superior de la habitación. El pequeño piloto rojo parpadeaba débilmente. Elena se quedó paralizada. Él sabe, siempre ha sabido. De pronto escuchó el sonido de un coche en la entrada. Javier había vuelto antes de lo esperado. Con manos temblorosas, guardó los documentos dentro de su suéter y cerró el compartimento, rezando porque no se notara nada. Apenas tuvo tiempo de sentarse en la cama cuando él abrió la puerta. —¿Aquí estás? —dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. —Te busqué por toda la casa. Elena tragó saliva. Quería ordenar un poco las cosas de Sofía, para sentirla cerca. Él asintió lentamente, observando cada gesto, cada movimiento. Claro, aunque yo creo que es mejor dejar el pasado en paz. A veces remover viejas cosas solo trae dolor. Se acercó al escritorio, pasó la mano sobre la madera y la miró con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Verdad, suegra? Esa noche Elena no pudo dormir. Con el corazón encogido, esperó hasta escuchar que Javier se encerraba en su despacho. Entonces se levantó en silencio y volvió a la habitación de Sofía. Necesitaba asegurarse de que todo seguía donde lo había dejado, pero al abrir el compartimento, el vacío la golpeó como una bofetada. Los papeles habían desaparecido. El cuaderno azul, las copias, las pólizas. Todo. Ni una hoja quedaba. Elena se dejó caer sobre la silla, las lágrimas corriendo por sus mejillas. La impotencia la asfixiaba. Había estado tan cerca de sostener en sus manos la verdad completa. Y de nuevo, Javier iba un paso por delante. Siempre vigilante, siempre calculador. A la mañana siguiente, el desayuno fue un suplicio. Javier parecía relajado, incluso más amable de lo habitual. Sirvió café, le ofreció pan tostado y habló de asuntos triviales. El clima, los negocios, una posible escapada a la playa. Pero Elena apenas podía escucharlo. En un momento dado, él dejó la taza sobre la mesa y la miró fijamente. —¿Sabes qué es lo curioso de las casas antiguas? —preguntó, con voz calmada. —Que uno siempre termina encontrando compartimentos secretos, escondites, cosas inesperadas. Elena sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Sus manos temblaron alrededor de la taza. Javier sonrió, satisfecho de su reacción. —Pero no te preocupes, suegra. Yo ya revisé todo, no hay nada que deba inquietarte.
Ese «ya revisé todo» fue como una sentencia. Elena comprendió que estaba atrapada en un juego mortal. Cada paso que daba, él lo anticipaba. Cada secreto que creía descubrir, él ya lo había borrado. El enemigo dormía bajo el mismo techo, comía en la misma mesa. Fingía preocuparse por ella, mientras planificaba cada movimiento con precisión. Se sintió sola, débil, casi derrotada. Pero recordó las palabras de Ricardo. Él es inteligente, sí, pero su soberbia será su error. Aguanta, Elena, no dejes que te vea vencida. Respiró hondo, obligándose a sonreír frente a Javier, aunque por dentro temblaba. Sabía que no podía confiar ya en ningún rincón de la casa. Todo estaba bajo su control. Solo le quedaba un recurso. Actuar como si nada hubiera pasado hasta que encontrara una manera de recuperar la verdad. Mientras tanto, el peligro crecía con cada día que pasaba, y Elena intuía que el desenlace estaba cada vez más cerca. Elena María se sentía como una actriz en una obra macabra de la que no podía escapar. Cada día bajo el mismo techo que Javier era una prueba de resistencia. Su sonrisa falsa, sus silencios cargados de sospechas, su mirada que parecía atravesarla. Por eso, cuando Ricardo le entregó aquel diminuto grabador, sintió que estaba sosteniendo no solo un objeto, sino la última esperanza de justicia. «No necesitas enfrentarlo de inmediato», le dijo Ricardo con calma, aunque sus ojos revelaban preocupación. «Solo escucha, observa, y cuando llegue el momento, haz que hable. Este hombre confía demasiado en su propia inteligencia, y la gente así siempre termina diciendo más de lo que debería». Elena asintió, aunque su respiración era entrecortada. Guardó el dispositivo en su bolso, escondido entre pañuelos viejos. El simple hecho de llevarlo la hacía sentir el peso del peligro. Volvió a casa al anochecer. Javier estaba en la sala, leyendo el periódico. La recibió con una sonrisa que, para cualquiera, habría parecido cordial. Para ella, sin embargo, era una mueca amenazante. «¿Tardaste mucho en tus recados, suegra?», comentó sin levantar la vista del diario. «Había fila en la farmacia», respondió Elena, intentando sonar tranquila. Él asintió lentamente, como si analizara cada palabra. Esa misma noche, mientras preparaban la cena, ella sintió la presión de su propia misión. Debía obtener una confesión, provocar que Javier dejara escapar lo que tanto se esforzaba en ocultar. El simple pensamiento le revolvía el estómago. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo no dejar que notara su miedo? Los días siguientes fueron una mezcla de ensayo y error. En el desayuno, en el jardín, durante la cena, Elena intentaba sacar el tema de Sofía con frases cuidadosas, aparentemente inocentes. «Me pregunto, ¿qué habría querido Sofía para su futuro?», decía observando su reacción. A veces Javier sonreía con nostalgia fingida, a veces cambiaba de tema con brusquedad, pero nunca perdía el control. Una tarde, mientras miraban juntos unas viejas fotos familiares, Elena arriesgó un poco más. «Es extraño, ¿verdad? Que Sofía tuviera tantos apuntes sobre el dinero, seguros y cuentas. A su edad, no parecía propio». Javier soltó una leve carcajada. «Ya sabes cómo era, siempre preocupada por tonterías», pero en el fondo de sus ojos brilló una chispa de incomodidad. Elena la captó al instante. El grabador, oculto en el bolsillo de su bata, estaba encendido. Elena vivía en tensión constante. Cada palabra era medida, cada silencio calculado. El miedo la acompañaba incluso de noche, cuando escuchaba pasos en el pasillo o el crujido de una puerta mal cerrada. En esos momentos se repetía a sí misma: «Resiste, solo resiste, por Sofía». Ricardo la llamaba de vez en cuando desde un teléfono público, para no dejar rastros. «No fuerces demasiado», le aconsejaba. «El momento llegará. Su arrogancia lo traicionará». Elena confiaba en él, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. Javier empezaba a mostrarse más controlador, más suspicaz. La seguía con la mirada, incluso cuando ella barría el patio o encendía la radio. Una noche, mientras cenaban en silencio, Elena decidió arriesgar un movimiento más audaz. «¿Sabes qué soñé anoche?», dijo de repente. Javier levantó la mirada, curioso. «¿Qué soñaste?». «Soñé con Sofía. Estaba molesta, como si quisiera decirme algo que no supe ver en vida». El tenedor de Javier se detuvo en el aire.
Su sonrisa desapareció por un segundo, antes de recuperarse. Los sueños no significan nada, suegra. Son solo ilusiones del cerebro cansado. ¿Seguro?, preguntó Elena, con voz suave pero firme. A veces pienso que ella sabía más de lo que aparentaba. El silencio cayó sobre la mesa. Javier dejó los cubiertos a un lado y se inclinó hacia ella. ¿Por qué dices eso? Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El grabador seguía funcionando, escondido en el bolsillo de su bata. Tragó saliva y fingió una sonrisa. Solo es una idea. Quizá estoy imaginando cosas. Javier la observó por unos segundos eternos y luego soltó una carcajada seca. Eso es. Imaginaciones tuyas. Ya sabes, la edad y la soledad hacen malas jugadas. Pero su tono, aunque burlón, tenía una dureza que no pasó desapercibida. Aquella noche, Elena revisó el grabador en secreto, con las manos temblorosas. Escuchó la voz de Javier, cada palabra, cada risa contenida. No era una confesión, pero era un inicio. Se notaba su incomodidad, su resistencia a hablar del tema. Ricardo, al escuchar la grabación unos días después, le aseguró: «Esto es bueno, Elena. Ya sabemos que se siente vigilado. Está nervioso. Sigue así, pero sin precipitarte. Cuando pierda los estribos, lo dirá todo». Elena sintió, aunque el miedo la consumía. Cada día bajo el mismo techo con Javier era un riesgo. Cada conversación, un paso más cerca del abismo. El ambiente en la casa se volvió asfixiante. Javier parecía más irritable, más atento a cada detalle. Una noche, mientras guardaban los platos, se acercó demasiado y le susurró al oído: «No deberías pensar tanto en lo que Sofía hizo o dejó de hacer. Al final, esas obsesiones pueden volverse peligrosas». Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Fingió sonreír, pero sus piernas apenas la sostenían. Sabía que él estaba empezando a sospechar algo. El tiempo se agotaba, y con cada palabra, con cada insinuación, se acercaba más el momento en que la verdad saldría a la luz, o el peligro se haría irreversible. La casa estaba en silencio aquella tarde. Solo se escuchaba el tic-tac insistente del viejo reloj de pared que había pertenecido al difunto esposo de Elena. Cada campanada parecía marcar el paso hacia un desenlace inevitable. Elena llevaba días con el grabador oculto en su bata o bajo el mantel de la mesa. Lo encendía siempre que percibía un cambio en el tono de Javier. Sabía que el momento llegaría. La arrogancia de su yerno lo traicionaría tarde o temprano. Esa tarde, sin embargo, la tensión era distinta. Javier estaba inquieto. Iba de un lado a otro de la sala, como un animal enjaulado. Su rostro, habitualmente pulcro y sonriente, estaba contraído, y sus manos jugueteaban con un vaso de whisky. «Te noto extraño, Javier», se atrevió a decir Elena, con voz suave. Él la miró de reojo, como si evaluara el alcance de sus palabras. «No soy yo el extraño, suegra», replicó con sarcasmo. «Es usted la que anda demasiado interesada en cosas que no le corresponden». Elena tragó saliva, fingiendo serenidad. «Me refiero a que pareces cansado, preocupado». Javier soltó una carcajada breve, hueca. «¿Cansado? Claro que estoy cansado. ¿Acaso cree que es fácil cargar con todo esto? El negocio, las deudas, las apariencias y encima una familia que se derrumba». Elena bajó la vista hacia el mantel, donde su mano acariciaba disimuladamente el pequeño grabador. El dispositivo estaba encendido, capturando cada palabra. «A veces pienso que Sofía no se merecía todo lo que le tocó vivir», murmuró con voz trémula, como tanteando el terreno. El vaso de Javier golpeó la mesa con un estrépito seco. Su mirada se volvió dura, helada. «No hable de lo que no entiende. Sofía». Sofía era un peso, un lastre, siempre con sus preguntas, sus sospechas, sus intromisiones. Elena sintió que el aire le faltaba, pero mantuvo la compostura. «¿Un peso?», repitió, como si no hubiera oído bien. Javier se inclinó hacia ella. Su voz ya no era la de un hombre educado y respetable. Ahora sonaba como un cuchillo. «Sí, me cansé del peso del pasado, ¿me entiende? Me harté de cargar con recuerdos inútiles, con culpas ajenas. Yo solo quiero una vida nueva». Elena notó cómo se le erizaba la piel. Esa frase, tan fría,
Era casi una confesión. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que el grabador lo registrara. «Una vida nueva», susurró ella buscando prolongar el momento. «Exacto». Javier sonrió, pero era una sonrisa torcida, cruel. ¿Acaso no lo entiende? La gente como yo no puede permitirse mirar atrás. El pasado solo sirve para hundirte. Sofía lo comprendió demasiado tarde. Elena contuvo un jadeo. Aquellas palabras, pronunciadas con una frialdad insoportable, eran como un sello en la verdad que tanto había temido. Los minutos siguientes transcurrieron en un silencio espeso. Javier bebía. Elena fingía arreglar unos papeles sobre la mesa. El grabador seguía encendido, invisible, testigo mudo de aquella revelación. Finalmente, Javier se recostó en el sofá y suspiró con un cansancio que parecía sincero. «¿Sabe lo que más me duele, suegra?», dijo de pronto, con un tono casi confidencial. «Que nadie entienda que yo también merezco ser feliz. Toda la vida trabajando, sacrificándome. ¿Y para qué? Para cargar con problemas ajenos, con una nieta que hacía demasiadas preguntas, con una suegra que se cree detective». Elena se obligó a levantar la mirada, con expresión serena. «Tal vez el precio de esa felicidad es demasiado alto, Javier». Él soltó otra carcajada seca. El precio siempre se paga, de una forma u otra. Algunos lo entienden, otros no». Elena comprendió que no debía insistir más esa noche. Tenía lo que necesitaba. La máscara de Javier se había caído, y el grabador lo había capturado todo. Esa madrugada, cuando él dormía profundamente en la habitación contigua, Elena permaneció despierta en su cama, con el dispositivo apretado contra su pecho. No se atrevía ni a escucharlo aún, pero sabía que contenía la prueba de que Javier ya no era un hombre, sino un monstruo disfrazado de yerno ejemplar. Cerró los ojos y vio el rostro de Sofía. Por primera vez desde su muerte, la voz de su nieta no le parecía lejana. «Ánimo, abuela», parecía decirle. «No te rindas». Elena supo entonces que aunque el camino aún sería peligroso, ya había dado un paso irreversible. Javier había mostrado su verdadero rostro, y muy pronto la justicia dejaría de ser un sueño para convertirse en realidad. Pero también sabía otra cosa. Ese hombre, al sentir que su secreto estaba en peligro, no se quedaría de brazos cruzados. La trampa estaba funcionando, pero también había despertado la bestia. El reloj dio las 3 de la madrugada. Elena guardó el grabador bajo la almohada y antes de cerrar los ojos se repitió a sí misma: «Un día más, solo un día más, y lo tendremos atrapado». Elena despertó aquella mañana con una sensación extraña. El aire en la casa estaba más denso, más pesado. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de la madera vieja. Sabía que la conversación de la noche anterior había dejado huellas. Javier no olvidaba ni perdonaba. Mientras preparaba un té en la cocina, lo vio entrar. Su porte elegante habitual parecía forzado. Traía el rostro serio, los ojos oscuros y una sonrisa helada que no alcanzaba a sus labios. «¿Durmió bien, suegra?», preguntó con una amabilidad fingida. Elena asintió, con una taza temblándole entre las manos. «Sí, gracias. ¿Y tú?». «Yo…». Hizo una pausa. La miró con un brillo inquietante en los ojos. «Yo, por fin, he tomado una decisión». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tuvo tiempo de reaccionar. Javier cruzó la estancia en 2 pasos y antes de que ella pudiera gritar, la empujó contra la silla. Sus manos fuertes inmovilizaron sus muñecas con una rapidez brutal. «¿Qué haces, Javier?», logró balbucear. Él no contestó. De su chaqueta sacó una cuerda y comenzó a atarle las manos al respaldo de la silla. Elena forcejeaba, pero la diferencia de fuerza era abrumadora. El nudo se apretaba con cada tirón, cortándole la circulación. «No tiene por qué ser así», susurró ella, intentando ganar tiempo. Javier se inclinó hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. Su aliento olía a alcohol y rabia contenida. «Claro que tiene que ser así. Usted sabe demasiado. Y yo no pienso dejar que arruine todo lo que he construido». Elena vio cómo se dirigía hacia un cajón. Lo abrió con calma y extrajo un pequeño maletín. Al abrirlo, el brillo metálico de las agujas y el frasco transparente de un líquido desconocido le helaron la sangre. «¿Qué es eso?», preguntó,
con un hilo de voz. «Un descanso para usted, suegra», respondió Javier, cargando la jeringa con movimientos precisos. «Solo un poco de calma. Antes del final». Elena sintió el corazón golpearle con violencia el pecho. La aguja se acercaba lentamente. Intentó zafarse, movió las muñecas hasta que la cuerda le cortó la piel, pero no logró liberarse. «No, Javier, por favor, escúchame», suplicó. Él levantó la jeringa. Sus ojos ya no tenían humanidad. En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta principal. Toc, toc, toc. Elena y Javier se quedaron inmóviles. El golpe se repitió, más fuerte, más insistente. «¿Quién demonios?», masculló él, dejando la jeringa sobre la mesa con un gesto nervioso. Fue hacia el pasillo, indeciso, mirando de reojo a Elena como para asegurarse de que no escaparía. Pero ella, aprovechando ese mínimo respiro, comenzó a frotar desesperadamente las cuerdas contra el borde áspero de la silla. La fibra le desgarraba la piel, pero poco a poco empezó a ceder. Desde la puerta, una voz masculina se escuchó. «¿Hay alguien? ¡Traigo un paquete!». Elena contuvo el aliento. No reconocía la voz, pero sabía que aquel golpe de suerte era su única oportunidad. La cuerda cedió de repente y una mano quedó libre. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logró desatar la otra. En el mismo instante en que Javier regresaba al comedor, ella agarró la jeringa de la mesa. «¡Basta, Javier!», gritó, con la aguja apuntándole. Él sonrió con desprecio y avanzó hacia ella. De un manotazo le arrebató la jeringa, que cayó rodando al suelo. La lucha fue brutal. Elena le arañó la cara, clavándole las uñas hasta arrancar sangre. Javier rugió de dolor y la empujó contra la pared. Elena, jadeando, tomó el primer objeto que encontró, una lámpara pesada. La levantó con ambas manos y con todas sus fuerzas la descargó sobre la cabeza de Javier. El golpe lo hizo tambalearse, pero no caer. Sus ojos se llenaron de furia. «¡Vieja maldita!», escupió, sujetándola del cuello y apretando con una fuerza inhumana. Elena sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Veía manchas negras ante sus ojos. Con el último aliento, levantó la rodilla y lo golpeó en el estómago. Javier soltó un gemido, aflojó la presión y ella logró escapar hacia el pasillo. El timbre volvió a sonar. «Oiga, ¿hay alguien en casa?». Elena corrió tambaleándose hasta la puerta. Javier la alcanzó y tiró de su cabello con violencia. Ambos cayeron al suelo, forcejeando. Las manos de Elena encontraron la manija de la puerta. Tiró con todas sus fuerzas. La puerta se abrió de golpe y la figura de un hombre del servicio de mensajería apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron como platos al ver la escena. Una anciana luchando contra un hombre ensangrentado, con el rostro desencajado por la ira. Javier se quedó paralizado un segundo. Ese segundo fue suficiente para que Elena gritara con todas sus fuerzas. «¡Ayuda! ¡Por favor!». El mensajero retrocedió, sacando su teléfono. «Voy a llamar a la policía». Javier, comprendiendo que el tiempo se le acababa, soltó a Elena y salió corriendo hacia el jardín trasero. Ella cayó de rodillas, temblando, con la garganta ardiendo y las manos ensangrentadas por las cuerdas. Pero en su corazón, a pesar del miedo, sintió un destello de esperanza. Había sobrevivido a la primera batalla. El monstruo había mostrado su rostro y ya no podría ocultarse más. Elena aún temblaba en el suelo cuando escuchó un estruendo de pasos en la entrada. El mensajero, con el teléfono pegado a la oreja, retrocedía asustado. Y entonces, entre las sombras del pasillo, apareció una figura conocida. «¡Elena!». La voz grave de Ricardo retumbó en la casa. Ella alzó la vista, apenas reconociendo al viejo inspector con su chaqueta gastada, pero con la misma firmeza de siempre en los ojos. Tras él, 2 policías jóvenes avanzaban con las armas desenfundadas. Ricardo se inclinó para ayudarla a levantarse. «¿Está bien?». Elena asintió con un hilo de voz, apretándose la garganta dolorida. Está en el jardín», alcanzó a decir. Un ruido seco interrumpió sus palabras. Una ventana rompiéndose al fondo de la casa. Javier huía. «Por ahí», gritó uno de los agentes, y los 3 salieron tras él. Elena, apoyada en el marco de la puerta,
vio cómo el caos se desataba. El jardín, bañado por la luz mortecina de la tarde, se convirtió en escenario de una persecución desesperada. Javier corría con la agilidad de un animal acorralado, saltando sobre las macetas y esquivando los arbustos. La camisa manchada de sangre de sus propios arañazos le daba un aspecto aún más siniestro. «¡Deténgase, Javier! ¡Policía!», tronó una voz, pero él no se detuvo. Ricardo fue el primero en alcanzarlo, arrojándose sobre él con la fuerza de un hombre que, aunque mayor, conservaba la destreza de sus días en la policía. Ambos rodaron por el césped húmedo. Javier, con un rugido de furia, le asestó un codazo en las costillas y logró zafarse. «¡Maldito viejo!», escupió levantándose de un salto. Los policías se acercaban corriendo, pero Javier se adelantó, sacando de entre la ropa un cuchillo brillante. Lo blandía con una mirada demente, como un depredador dispuesto a todo. «¡Atrás!», vociferó con la hoja temblando en su mano. Ricardo, todavía en el suelo, lo observaba con serenidad, sin perder el control. «No tiene salida, Javier. Todo acabó». «¡Cállese!», gritó él girándose hacia Elena, que miraba desde la puerta con el corazón en la boca. «Todo esto es por ti. Vieja entrometida. Tú arruinaste mi vida». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero al mismo tiempo algo dentro de ella se endureció. Ya no era solo una anciana asustada. Ahora era la abuela que no permitiría que la memoria de Sofía quedara impune. «Tú mismo arruinaste tu vida, Javier», dijo con una voz firme, que sorprendió incluso a ella misma. «No yo, ni siquiera Sofía». Él vaciló un instante, lo suficiente para que Ricardo se pusiera de pie. «Escúcheme bien», prosiguió el exinspector. «Tenemos las grabaciones de su confesión. El micrófono estaba encendido cuando habló de deshacerse del peso del pasado». Javier empalideció. «Además», añadió Ricardo, «los documentos que Sofía escondió ya están en manos de la policía. Sus cuentas, sus deudas, los seguros, todo. Y el testimonio de su mecánico también lo hunde». El cuchillo tembló en la mano de Javier. Los agentes avanzaron lentamente, rodeándolo. «Suelte el arma. Está rodeado», ordenó uno de ellos. Javier lanzó una carcajada amarga. «¿Creen que voy a rendirme? ¿Después de todo?». De repente, corrió hacia la valla del jardín con una agilidad desesperada. Intentó trepar, pero Ricardo se abalanzó sobre él, sujetándole el brazo con el cuchillo. La lucha fue feroz. Golpes, forcejeos, maldiciones. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. Uno de los policías aprovechó para sujetar a Javier por la espalda. El otro le dobló los brazos con un movimiento brusco. Los grilletes se cerraron con un chasquido seco. Elena, desde el porche, sintió que las piernas le fallaban. Todo había terminado. «Javier Roldán», anunció uno de los agentes con voz firme, «queda detenido por el asesinato de Sofía Márquez y por tentativa de homicidio contra la señora Elena». El silencio cayó sobre el jardín. Solo se escuchaba la respiración agitada de todos los presentes y el canto lejano de los pájaros al atardecer. Javier, con el rostro desencajado y la camisa hecha jirones, lanzó una última mirada hacia Elena, una mezcla de odio y derrota. «¿Todo esto?», murmuró. «Todo esto es culpa tuya». Elena no respondió. Solo lo observó con una calma helada, comprendiendo que ya no valía la pena discutir con un hombre que había vendido su alma mucho tiempo atrás. Ricardo se acercó a ella, con el rostro cansado pero firme. «Ya está, Elena. Sofía tendrá justicia». Ella asintió, con lágrimas acumulándose en los ojos. «Pero no la tendré de vuelta». Ricardo bajó la mirada, consciente de que no había palabras capaces de llenar ese vacío. Los policías subieron a Javier al coche patrulla. El motor rugió, alejándose lentamente por la calle. La noche caía sobre la casa, trayendo consigo un silencio distinto, menos opresivo. Elena, envuelta en la penumbra del jardín, sintió que su vida había cambiado para siempre. El monstruo estaba fuera de su hogar, pero las cicatrices internas apenas comenzaban a mostrarse. Y en ese silencio escuchó la voz de Sofía, como un eco lejano en su memoria. «Abuela, no tengas miedo. Tú puedes con todo». Elena cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo respiró hondo. Elena se sentó en el sillón de la sala, el mismo en el que tantas veces había leído historias a Sofía,
y quedó mirando las paredes vacías de la casa. Todo estaba en silencio. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas, dibujando sombras que se movían lentamente sobre el suelo. Cada rincón parecía susurrarle recuerdos. Cada mueble vacío parecía un eco de lo que una vez fue su vida. La justicia había triunfado. Javier Roldán ya no estaba entre ellos. Los documentos de Sofía, las grabaciones, los testimonios, todo había quedado en manos de la policía. Pero esa victoria legal no traía consuelo. La ausencia de Sofía era un vacío tangible, un dolor que ninguna sentencia ni arresto podían reparar. Elena sentía que la justicia, aunque necesaria, era solo una pieza en un rompecabezas demasiado cruel. Se levantó y caminó lentamente por la casa. Cada paso resonaba en el piso de madera, como un recordatorio de la soledad que la envolvía. La cocina, limpia y ordenada, parecía aún más fría sin la risa de su nieta. En el comedor, la mesa seguía puesta, como si esperara que alguien volviera a sentarse allí. Elena se dejó caer en una silla, apoyando la cabeza entre las manos. Se preguntó cómo un ser humano podía transformarse en un monstruo. Javier había sido un hombre respetado, un esposo aparentemente amoroso, un padre aparentemente preocupado. Y sin embargo, en su interior se había gestado algo oscuro, algo que lo llevó a la traición, al asesinato y a la violencia. ¿Qué era lo que podía corromper de manera tan radical a una persona? Pensó en el dinero, en la ambición, en los sueños de una vida nueva que Javier había mencionado. ¿Acaso la avaricia podía apagar la humanidad de alguien? ¿O era el cansancio de la rutina, el hastío de años de responsabilidades, lo que había empujado su alma hacia la oscuridad? Quizá no era una sola cosa, sino una combinación de pequeñas decisiones, de egoísmo acumulado, de indiferencia a la vida de los demás. Elena cerró los ojos y respiró hondo. Recordó los días felices con Sofía, las tardes en que reían juntas, los cuentos inventados, los secretos compartidos. Y luego vinieron los días de miedo, de sospecha, de sigilo. La tensión de esconder documentos, de buscar ayuda, de enfrentar a Javier cara a cara. Todo eso había moldeado su corazón de maneras que todavía no comprendía del todo. Se preguntó también sobre ella misma. ¿Cómo había cambiado? Antes se habría considerado una mujer tranquila, paciente, quizás demasiado confiada. Ahora sabía que podía ser valiente, astuta, decidida incluso frente al peligro más extremo. Había sobrevivido, había protegido lo que quedaba de su familia y había asegurado que la verdad saliera a la luz. ¿Pero a qué costo? Elena miró el grabador que aún descansaba sobre la mesa de centro, el pequeño testimonio de la valentía y la estrategia que la habían salvado a ella y dado justicia a Sofía. Lo sostuvo en las manos, sintiendo la textura fría del metal y el peso de la memoria. Cada palabra registrada allí era un recuerdo imborrable de la crueldad que existía en el mundo, pero también de la determinación que podía surgir en los momentos más oscuros. Se preguntó si algún día podría perdonar a Javier. La rabia todavía ardía en su pecho, mezclada con el dolor de la pérdida. Tal vez no podía, tal vez no debía, pero había algo que podía hacer: perdonarse a sí misma. Por no haber visto las señales antes, por no haber protegido a Sofía como hubiera querido, por haber confiado en un mundo que a veces resultaba traicionero. El perdón hacia uno mismo era el primer paso para reconstruir la vida, para aprender a respirar de nuevo en un hogar que parecía haber perdido su alma. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad continuaba su rutina indiferente. La vida seguía, incluso cuando uno sentía que el mundo se había detenido. Había coches, gente caminando, risas lejanas. Todo continuaba, mientras ella lidiaba con su dolor, con su pérdida, con las cicatrices invisibles que Javier había dejado. Con un suspiro profundo, Elena comprendió algo fundamental. La verdadera prisión no estaba en la cárcel donde ahora se encontraba Javier, sino en el corazón de cada persona que guarda rencor, miedo o dolor. La libertad, entendió, no era solo un estado físico, era un estado de la mente. Para vivir de nuevo, debía soltar, dejar ir, aprender a caminar entre la memoria y la esperanza. Finalmente,
Elena se sentó de nuevo en el sillón. La casa estaba vacía, sí, pero había algo más. Había paz, aunque frágil. Había justicia, aunque incompleta. Y había una posibilidad de vida, aunque distinta a la que había conocido antes. Mirando hacia el lector, pensó en una pregunta que llevaba tiempo rondando su mente. ¿Qué creen ustedes que puede cambiar tanto a una persona? Susurró en silencio, como si esperara que la respuesta viajara a través del tiempo y el espacio. ¿Es la avaricia? ¿El cansancio de la vida? ¿O quizá el vacío del alma que nadie se toma el tiempo de llenar? Elena no tenía todas las respuestas, pero sí sabía algo. La vida continúa, incluso después del horror, incluso después de la pérdida. Y en esa continuidad hay una oportunidad para la luz, para la memoria, para reconstruir algo verdadero. Se acomodó en el sillón, cerrando los ojos y respirando lentamente. El mundo seguía. Sofía había tenido justicia. Y Elena, debía aprender a vivir de nuevo, día tras día, paso a paso. Tal vez no sería fácil, quizás nunca sería completamente igual, pero había un camino hacia adelante, y ella estaba dispuesta a recorrerlo, con la memoria de su nieta en el corazón y la fuerza de la verdad como guía.